Chicas, sé que con los Bridgerton no hay que ser muy objetivas. Es una serie de confort que se ve y se disfruta, no se cuestiona. Pero sí que hay cosas que podemos analizar de la cuarta temporada y compararlas con los libros. Así que vamos allá. Para empezar, debes saber que este arco se centra en Benedict Bridgerton. Por el momento solo se han emitido 4 capítulos que corresponden a la primera parte de la temporada, pero tendremos que esperar hasta el 26 de febrero para poder ver cómo termina. Pero antes, soy Miriam Artigas, hablo de literatura y adaptaciones cinematográficas, así que sígueme por aquí o en mis redes sociales si quieres ver contenido relacionado con libros, series, películas o vidas de escritoras. Para empezar, Sophie y Benedict son los grandes protagonistas de esta temporada, pero ¿quién es Sophie y de dónde sale? Vamos a verlo porque es un personaje nuevo. Sophie trabaja como criada en una casa, sin embargo su origen no es que sea humilde. De hecho, ella ha recibido de la misma formación que la clase alta, al menos hasta que tuvo 14 años. Su madre y su padre tuvieron una relación fuera del matrimonio y ella trabajaba en su casa cuando ocurrió. Su madre murió cuando ella nació y su abuela se hizo cargo de ella, al menos hasta que ya no puede más, y la lleva a casa de su padre para que se haga cargo de ella. Él la acoge como si fuera la hija de un amigo suyo y aunque no la reconoce como hija, es cierto que en el entorno más privado de la casa sí que saben que ella es su hija. Él se casa con una mujer viuda que tiene 2 hijas y las reconoce como suyas, y cuando ella descubre la existencia de Sophie no le hace ninguna gracia porque aunque en ningún momento reconoce que es su hija, sí que es cierto que comparten desde educación a las mismas condiciones las tres, y esto a la madre no le sienta nada bien, el pensar que una hija bastarda, por así decirlo, tiene los mismos privilegios que sus hijas. Sin embargo, cuando el padre de Sophie muere, él le deja una gran dote a Sophie, reconociéndola así de alguna forma e intentando asegurar su futuro. Esto a la madrastra no le hace ninguna gracia, así que lo que hace es ocultarle el testamento a Sophie, decirle que no le ha dejado nada y llegar a una especie de acuerdo con ella. Mientras que ella trabaje en la casa como sirvienta, se encargará de su manutención y le permitirá seguir viviendo en la casa. Y aquí es donde empieza la historia de Sophie y de Benedict, inspirado tremendamente, por no decir copiado, de la Cenicienta. Por un lado, Sophie, que se revela y que decide ir al baile sin que nadie la reconozca, y por otro lado Benedict, que es un reconocido mujeriego entre la sociedad y que sabemos que no quiere casarse y que no quiere sentar la cabeza bajo ninguna de las formas, aunque su madre sí que esté muy empeñada en que lo haga. Y es aquí cuando ambos coinciden en el baile. Benedict la ve y siente un flechazo enorme porque ella está en medio de la pista, está fascinada por las luces que les rodean y es la única que está prestando atención a los detalles porque no está acostumbrada a ver ese tipo de despliegue. Y es aquí cuando ocurre el flechazo. Los dos hablan, se besan y justo cuando llega la medianoche y tienen que quitarse las máscaras, Sophie desaparece convirtiéndose en la dama plateada y dejando a Benedict con un enorme vacío sin saber cómo poder encontrarla. Benedict se vuelve loco intentando buscarla por todas partes, moviliza a la mayoría de sus amigos y familiares y no consigue dar con ella. Y esto es lo que nos lleva a la escapada en el campo. A Sophie su madrastra la echa de casa porque descubre que le robó los zapatos para poder ir al baile y que acudió al baile sin su permiso. Tienen una gran pelea y la echa directamente de casa. Ella busca trabajo y acaba en la casa de campo de unos amigos de Benedict, en la que se organiza una gran fiesta. 3 de los asistentes de la fiesta atacan a una de las sirvientas y tanto Sophie como Benedict acuden en su ayuda. Y aunque ella le reconoce enseguida, Benedict no es capaz de unir que tanto la sirvienta como la dama plateada son la misma persona. El caso es que este hecho hace que ambos tengan que irse y que Sophie se vuelva a quedar sin trabajo y que tenga que emprender el viaje en plena noche. Hay una gran tormenta, una escena increíble de lluvia y ambos se refugian en la casa de campo de Benedict. Y es aquí donde empiezan a surgir los primeros flechazos y también los primeros conflictos. Porque aunque Benedict intenta tratar a Sophie como si fuera una invitada, Sophie le recuerda constantemente y se recuerda a sí misma que ella es una sirvienta y que realmente no tienen ningún tipo de futuro porque no tienen ninguna posibilidad de poder estar juntos. Benedict se recupera de una herida que tuvo en este altercado y cuando ya están bien se van de la casa de campo. Sophie sigue sin trabajo, así que Benedict habla con su madre para hacer que ella le contrate en la casa de los Bridgerton. Y es aquí cuando ocurre uno de los peores momentos de la temporada, porque ellos siguen teniendo relación, siguen encontrándose y llega un momento en el que se besan por fin otra vez. Y aquí es cuando Benedict le pide a Sophie que sea su amante. Y esto es un durísimo golpe para Sophie y bueno, yo creo que para todas las que estábamos viendo el capítulo 4 de la temporada, que nos indignó y enfadó por igual. Pero si intentamos entender a los personajes, en la cabeza de Benedict lo que ocurre es que es consciente de que no tiene ningún tipo de futuro con Sophie al ser ella una sirviente y pertenecer a 2 clases sociales distintas. Y también por otro, de alguna forma tiene, aunque está muy enamorado de Sophie y está loco por ella, todavía tiene la esperanza de volver a encontrarse con la dama plateada en algún momento. Sin embargo, para Sophie esto es un duro mazazo porque ella no quiere repetir la historia que repitió su madre, no quiere convertirse en la amante de nadie. Ella lo que quiere es tener una vida tranquila y que la dejen en paz
por mucho que esté muy enamorada de Benedict. Por eso le rechaza y le pide que se aleje de ella. Y ahora que ya sabemos cómo hemos dejado a Sofía Benedict en el cuarto capítulo, vamos a analizar qué diferencias hay entre el libro y la serie y también cómo evolucionan el resto de personajes de la temporada. Una de las grandes diferencias que hay entre la serie y el libro respecto a Sophie y a Benedict, por empezar con ellos, es que en la serie sonaba muy forzado el que hubiera pasado tan poco tiempo entre que Benedict estaba como loco buscando a la dama plateada y que se encontrase con Sophie en la casa de campo y no la reconociera. Estaba obsesionado mirando los labios, mirando la cara de casi todas las mujeres con las que se encontraba y en ningún momento se paró a pensar que la sirvienta, que Sophie, pudiera ser la misma persona. Y esto, si nos paramos a pensar en lo que ocurre en los libros, tiene cierto sentido, porque entre el baile y el momento de la casa de campo han pasado más de 2 años. Y por eso Benedict no es capaz de recordar los rasgos de Sophie y no la reconoce cuando la ve. Pero pasemos a las hermanas de Benedict. Por un lado está Francesca y John Stirling. Y es que su relación es completamente diferente entre la serie y en el libro. En la serie nos están mostrando que no tienen nada de química, que se sienten incómodos el uno con el otro, al menos por parte de Francesca, y que realmente su relación no está fluyendo muy bien. Y esto es bastante triste porque la realidad es que los libros tienen una historia de amor muy bonita. Francesca está como loca por él y también tiene un final bastante trágico porque John Stirling muere 2 años después de que se case. Y cuando Francesca se entera, pierden al bebé que estaba esperando. Y creo que en la serie nos lo está mostrando así de alguna forma, porque en los libros, cuando John muere, Francesca se vuelve a casar con el heredero Sterling, que en este caso es Michael y también es el primo de John. Por su lado, Eloise cada vez se siente más sola y desplazada al ver que tanto sus hermanas como sus amigas se están casando y ella es la única que se está quedando soltera. Y entiendo que muestren a Eloise así, como que se siente perdida, y de hecho esto es algo que también pasa en los libros, pero de verdad que espero que cuando llegue su temporada sea algo especial porque se lo merece. Es un personaje que me da muchísima pena y es uno de mis favoritos de la serie, y espero que de verdad hagan algo a la altura de este personaje. En los libros ella decide casarse cuando ve que Penélope también se va a casar. En el momento en el que se entera que se va a casar con su hermano, ella se escapa de casa y va a encontrarse con un hombre con el que se lleva tiempo escribiendo cartas. Él es Sir Philip y esta correspondencia comienza cuando él pierde a su mujer y ella le escribe una carta para darle el pésame. Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante porque creo que todavía va a quedar al menos 1 o 2 temporadas para que llegue su arco, pero sí que me gustaría destacar lo guapísima que está en esta temporada. El disfraz que le buscan inspirado en Juana de Arco me parece impresionante y de verdad que se ha convertido en uno de mis looks favoritos de toda la serie. Por su lado, Violet Bridgerton, eso también una de las grandes diferencias respecto a serie y libro, y aquí debo decir que estoy muy contenta. En el libro, la matriarca de la familia es un personaje bastante triste porque en cuanto pierde a su marido, ella no vuelve a encontrar ningún tipo de amor. Ella se centra en que sus hijos se casen con gente por amor y que estén felices, pero más allá de eso no tiene una relevancia mayor. Sí que es verdad que es un núcleo muy importante para mantener unida a la familia, y esto también lo vemos en la serie, pero es que esta temporada le han dado un giro totalmente diferente y yo que me alegro. Para empezar, el tonteo que tiene con Lord Anderson. Es verdad que en la temporada anterior empezamos a ver pequeños detalles de lo que podía ocurrir, pero no llegamos a imaginar que podría llegar a este punto. Y aquí me parece muy interesante porque que de alguna forma le están dando más protagonismo a estos dos personajes que son más mayores que el resto. Está reivindicando que el amor no es solo de jóvenes y que ella también puede tener una segunda oportunidad y volver a vivir una historia de amor. Además, el momento en el que se mira al espejo y se reconoce y piensa, pues estoy genial, vamos a ello, me pareció maravilloso. Me alegro que de verdad le hayan dado una vuelta a este personaje, que le hayan dado algo más de protagonismo, porque la actriz es increíble y de verdad que creo que le da un poco de frescura, porque sí que es cierto que cada temporada tiene sus protagonistas, que aunque hay ciertos personajes que sí que están presentes en casi todas, realmente los que mantiene unido a todos los personajes y a todas las temporadas es la madre. No sabemos qué pasará con Lord Anderson y con Lady Violet, pero sí que confío que termine bien y que de alguna forma ella siga manteniendo su independencia. Otra diferencia grande es que en el arco de Benedict, Lady Whistledown sigue siendo anónima. Su historia con Colvin viene más adelante, por tanto, cuando ocurre el romance entre Benedict y Sophie, Lady Whistledown escribe sobre ellos y nadie sabe que Penélope está detrás. En la serie todo el mundo sabe que Lady Whistledown es Penélope y de hecho tanto la sociedad como la reina están obsesionados con poder encontrarse con ella para poder contarle los rumores y los cotilleos que les llegan a su
sus oídos con el fin de que ella escriba sobre ello. Y aquí debo decir que es algo que tampoco me ha gustado muchísimo el cómo han tratado este hecho. Sí que me encanta que Penélope tenga minutos, ojalá saliera muchísimo más, es un personaje que me encanta, pero que no sea anónima y que todo el mundo esté como loco persiguiéndola, incluso la reina que no la deje estar, me aburría un poco en la trama y la verdad que no me aportaba mucho. Lo que sí que han incorporado y que me ha gustado mucho con respecto a la reina es el conflicto que está teniendo con Lady Danbury. En los libros la reina no es que tenga un papel muy importante, no es que tenga tanta presencia como en la serie sí que tiene, pero que estén cuestionando en este punto si la relación que han tenido durante tantísimos años Lady Danbury y la reina es una amistad real o si realmente es fruto de que todos los vasallos de la reina, por así decirlo, tienen que hacerle caso y tienen que estar con ella. Me parece interesante y de hecho agradezco que le hayan dado algo más de contexto y que no solo se centre en la obsesión que tienen por ver si uno se casan o no. Y hasta aquí el repaso de la primera parte de la cuarta temporada de los Bridgerton. De momento tendremos que esperar un poco más para saber cómo termina, pero tú cuéntame qué te ha parecido, si ya la has visto, y sígueme si todavía no me sigues para poder ver nuevos vídeos y seguir comentando las adaptaciones juntas. Y nosotras nos vemos en el próximo vídeo donde hablaremos de Cumbres Borrascosas.